Y para analizar un poco en profundidad algunos de los debates que está generando en la Argentina la condena confirmada por la Corte Suprema a la expresidenta Cristina Kirchner, nos vamos a dar un verdadero lujo que es poder conversar con el doctor Félix Lonigro, que es abogado, constitucionalista, profesor universitario, bueno, de los más destacados que hay en el país. Doctor Lonigro, ¿cómo le va? Aquí Darío Misraji. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doctor, lo primero que le pregunto es, la verdad es que si uno pensaba cuando se hablaba de la posibilidad de que iba a ser la Corte Suprema, a partir, digo, de que el caso fue confirmado en casación, muchos decían, bueno, los tiempos son políticos, la Corte maneja sus tiempos, seguramente va a esperar. Todos teníamos en mente, obviamente, el antecedente Menem. Con todo eso en mente, ¿le sorprendió la forma, el contexto, el modo en el que termina resolviendo la Corte? Yo soy de los que creía que la Corte este año no se iba a pronunciar. Eh, pero al mismo tiempo, cuando me preguntaban, sobre todo después que se había ya interpuesto el recurso extraordinario, yo decía y yo bregaba porque la Corte se pronuncie. Porque a mí me parece que la Corte no puede dejar pasar un año simplemente porque hay un calendario electoral y porque la persona que está siendo eh, juzgada es una de las principales candidatas. La justicia tiene que prescindir de eso y tiene que avanzar igual, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad, eh, antes de que se analizara la situación, la posibilidad de que fuera presa. Bueno, la Corte no tenía por qué dejarla entonces, en ese caso, participar de la elección, si justamente pensaba ya que la tenía que condenar. Así que en definitiva, yo era de los que creía que esto no iba a pasar, pero quería que pasara. Mm. Eh, bueno, cuando la Corte rechaza la recusación contra Lorenzetti, cambié de opinión, ya pensé que se ponía en marcha la maquinaria y que se venía entonces una decisión de la Corte. Bueno, finalmente esto llegó, pero claro, la oportunidad, el mérito, la conveniencia de pronunciarse ahora es algo que le corresponde a la Corte, como a cada órgano de gobierno le corresponde evaluar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de sancionar leyes en el caso del Congreso o de tomar decisiones en el caso del Poder Ejecutivo. Eh, Además hay que recordar que si bien la Corte, al dejar firme estas sentencias, hace que Cristina Fernández no pueda participar de la elección, en realidad es una relación muy indirecta. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la Mm. condena a Cristina Fernández se la pusieron tribunales inferiores, e inclusive con jueces designados, los tres del tribunal oral que la condenó por el gobierno de ella y el fiscal Luciani también. En primer lugar. En segundo lugar, el Código Penal es el que establece la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos Mm. públicos. Es el legislador. Acá se evaluaba la prisión y cuando se impone prisión a más de 3 años, el legislador dispuso el combo de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Entonces, no es que lo hizo la Corte. La Corte toma la decisión de dejar firme una condena que no puso ella y además le cae una accesoria que tampoco decidió la Corte, sino que decidió el legislador. Entonces me parece que el kirchnerismo no tiene mucha idea de todo esto y simplifica las cosas diciendo que la Corte la dejó. Ahora inclusive estuve escuchando que se habla de el cepo a la voluntad popular, Sí. ¿no? Es lo que acuñó Cristina Fernández. Bueno, es propio del relato del kirchnerismo, que para eso tiene una habilidad notable para crear un relato, para montar un relato, lo ha hecho toda la vida y lo sigue haciendo ahora. Y no obstante, por eso creo que lo que hay que tener es claridad conceptual para entender que esto no fue ni lawfare, ni persecución, ni proscripción. Acá lo que hay es pura y exclusivamente justicia. Una justicia que obviamente perjudica a Cristina Fernández y por lo tanto ella no lo va a aceptar. No lo va a aceptar no solo porque es ella la condenada, sino además porque es narcisista,
porque es mesiánica, porque se ha sentido siempre mucho más que hasta inclusive la Constitución misma. Entonces, ni hablar del concepto que Cristina tiene y tuvo toda la vida del Poder Judicial. Así que Mm. es coherente con lo que siempre dijo. Mm. Ahora, en ese punto, y más allá de las características particulares de Cristina Kirchner, que me parece que sus antecedentes hablan por sí solos, uno igual no se abre lugar a cierta suspicacia por el hecho de los antecedentes. Digo, es muy difícil no compararlo con el caso Menem y la cantidad de años que la Corte, uno puede decir, bueno, no eran los mismos jueces y tendría todo derecho. Pero uno puede decir, bueno, a Menem lo salvaron, digo, estoy haciendo una simplificación, no que se entienda, pero digo, a Menem lo salvaron y con Cristina se apuraron. Digo, en ese punto, la Corte debe prescindir incluso de esas interpretaciones que se pueden hacer, que pueden dañar en definitiva su propia legitimidad de alguna forma. Indudablemente, la Corte tiene que prescindir de eso. Los antecedentes, si no son buenos, hay que dejarlos de lado. Mm. Eh, el caso Menem tardó, nunca se resolvió, porque Menem se terminó muriendo. Ujú. Nunca quedó firme la condena. Pero esta causa tampoco fue de un día para el otro. Esta causa empezó en el año 2008. Empezó durante el gobierno de ella, la causa. Mm. Y no solamente durante el gobierno ni el final del gobierno de ella, al principio de su segundo gobierno. O sea, la causa se desarrolló en distintos escenarios, en distintos gobiernos, con jueces designados por su propio gobierno, fíjate qué paradoja, eh, uno de los tres jueces que dejó firme la sentencia, Rosati. Rosati fue ministro de Justicia de Claro. Kirchner. Ujú. O sea, no, es increíble que se siga justificando, que se siga purgando la conciencia, tirándole la responsabilidad al mensajero. Acá lo que hizo la Corte y lo que hizo la justicia en general es poner en caja una actitud mafiosa de Cristina Fernández de haberse enriquecido, haber saqueado los recursos públicos. Ha cometido un delito que no solo está tipificado en el Código Penal, también está tipificado en la Constitución Nacional. El delito de corrupción es, según el constituyente, un modo de atentar contra el sistema constitucional y contra el, el orden constitucional y democrático. Está previsto en el artículo 36. Es un artículo que fue agregado en la Constitución en el año 94, con una convención constituyente que la tenía Cristina allí adentro. O sea, no le cierra por ningún lado la victimización, porque todo conduce a que lo que se ha hecho es ajustado a derecho. Eh, no va a ser fácil que ella lo entiendan y que se Ujú. convenzan todos los que lo siguen. Doctor, le propongo salir por un momento del caso Cristina Kirchner, porque me parece que además de alguna forma empieza ya a quedar en la historia y en el pasado, y creo que además es un caso donde las evidencias son tan abundantes y tanto que realmente no requiere mucha discusión. Pero me interesa ir un poco al fondo de la cuestión, pensando en un orden constitucional y en cómo está pensado, si se quiere, en este caso el Código Penal. Y es esta figura de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Eh, que es, insisto, usted lo decía, fue una decisión de los legisladores, no son los jueces los que dispusieron eso en la ley. ¿No hay ahí un aspecto controvertido, digamos, en el hecho de que de alguna forma se le impida a la gente si quiere votar a alguien que es un delincuente probado con todas las de la ley? ¿No hay un punto ahí, digamos, digo, discutible? Hay países, digo, Estados Unidos, por ejemplo, en su legislación no está contemplado esta posibilidad de poder inhabilitar a alguien para ejercer cargo público. ¿Cómo se llega, digamos, a esa decisión sin correr de alguna manera ese riesgo de lesionar quizás la posibilidad de cierta cuestión democrática? Bueno, a ver, eh, vos te acordás hay un filósofo que se llamaba Descartes, Ujú. y Descartes decía que nada es absoluto, Mm. que todo es relativo. Todo es relativo.
No hay afirmaciones absolutas, no hay nada que sea absoluto. Y en algún punto se preguntó, y por eso la gran duda metódica, ¿y esto que estoy diciendo? De que nada es absoluto, de que todo es relativo. ¿También es relativo? Porque entonces ahí su propia teoría se caía. No, claro, eso es lo único que es absoluto, porque si eso no es absoluto, no se sostiene la teoría. Mm, Eh, Acá pasa algo similar con la democracia. La democracia es un sistema de gobierno en el que, por su propia esencia, vos tenés que dejar jugar su propio juego aún aquellos a los que la quieren eliminar. mm, Es decir, bien. muchos de aquellos que juegan en la democracia se montan en el sistema para después dañarlo o pervertirlo. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿es democrático no dejar jugar a alguien eh, porque ese alguien tiene por finalidad eliminar el sistema democrático? Usted dice, sí, no lo podés dejar jugar. Pero entonces si no lo dejas jugar, Mm, eso no es democrático. Y bueno, eso no será democrático, pero es la excepción, porque si no la democracia no se sostiene. Jean-François Rivel decía, la democracia es un sistema bobo, porque le permite el ingreso a su seno de los propios enemigos. mm, Y para fortalecerla hay que establecer una excepción. Bueno, acá pasa lo mismo. Todos tenemos derechos, ¿no? Todos tenemos derechos políticos de toda naturaleza. Pero para preservar al sistema es necesario restringir los derechos de algunos. Eh, en este caso de los condenados, de privárselos, porque si no, el sistema le está permitiendo ingresar a las instituciones a gente dañina. Entonces, es necesario, por ejemplo, decirle a un presidente, usted estuvo 2 veces, no va a estar más. mm, Se acabó, como pasa en Estados Unidos. ujú, Es necesario decirle a un condenado, usted fue condenado, no, no va a estar más. Mira, te voy a dar un detalle que por ahí esto se pasa por alto. El Código Penal prevé la restricción de varios derechos de los condenados a más de 3 años. ujú, Se le quita la administración de sus bienes, se le quita la patria potestad, se le quita, por ejemplo, el derecho a la jubilación, a la pensión, se lo inhabilita para votar, se lo inhabilita para ocupar cargos públicos durante todo esto, durante el tiempo de la condena. mm, E inclusive hasta 3 años después, si el juez así lo decide. Pero esos derechos se rehabilitan, se recuperan. Y para algunos delitos en particular, el Código Penal dice, bueno, acá este delito lleva una accesoria que es una inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. O sea, no en todos los delitos, pero en este sí. Entonces el Código Penal le dice, mire, usted estuvo 20 años, usted saqueó el tesoro, cometió delito de administración fraudulenta, se enriqueció dolosamente con los recursos de todos. ¿Sabe qué? Usted no puede volver más. Irá a prisión, la cumplirá, seguirá, tendrá otra vez derecho de votar cuando termine de cumplir la pena, recuperará sus haberes previsionales, recuperará la patria potestad y la administración de sus bienes, perfecto, pero no vuelve más a administrar la cosa pública. Puede sonar, como decías vos, antidemocrático, es un punto que hay que sostener, porque si no, mm, lo que se daña justamente es la democracia, es el funcionamiento de las instituciones. Entonces siempre creo que toda regla tiene su excepción y gracias a esa excepción se confirma la regla. mm. Porque a mí lo que me pasa un poco es, eh, yo tengo muy en mente, porque habitualmente sigo mucho lo que pasa en el mundo, el ejemplo de Perú, ¿no? Porque hay todo, obviamente, toda una idea de, bueno, si se condena a los corruptos, que lamentablemente son muchos en la Argentina y han tenido mucho poder, si se condena a los corruptos es una forma de sanear la política. Y yo veo el ejemplo de Perú donde todos los expresidentes, en los últimos, si tomamos los últimos 40 años, literalmente todos los expresidentes o estuvieron presos o, bueno, Alan García se suicidó antes de ir a la cárcel, o digo,
realmente ha sido impiadosa en ese sentido con los corruptos de la justicia peruana. Y uno ve que son cada vez peores, cada vez más corruptos los que llegan después. ¿No hay un riesgo, digamos, de que, por decirlo así, la judicialización de la política pueda terminar generando hasta incentivos perversos? ¿Se plantea esto en el debate también cuando se decide legislar sobre estas cuestiones? Bueno, pero mira, acá hay algo parecido a la cuestión de la delincuencia. Vos decís, subís las penas, bajás la edad de imputabilidad, y sin embargo hay delincuentes. Mm, Y sin embargo aumenta la- la conflictividad de los delincuentes. Y bueno, pero no por eso vamos a dejar de hacer justicia, porque, porque si no, directamente resignamos el dar a cada uno lo suyo, que es precisamente el precepto básico, el concepto básico de justicia que todavía se le sigue enseñando a los alumnos después de haber sido después de creado por un piano hace 2000 años. Entonces, creo que eso no se puede resignar. Lo que hay que hacer es justicia más educación, mm, de la mano, para evitar que esto que vos decís, que a pesar de que son durísimos con los que con los que delinquen, en el caso de los delitos contra los expresidentes de Perú que vos mencionabas, Fujimori también, tantos otros, bueno, creo que hay que ir de la mano de eso, tiene que la educación para que la gente no vote a estos tipos, para que la sociedad peruana y cualquier otra se vaya, se vaya desarrollando en el marco de un sistema educativo del cual salgan gobernantes que no sean corruptos. Es decir, este, hay que insistir con esto de la justicia, porque si no, convertimos a esto en una selva, en una verdadera selva. mm. En este contexto, obviamente, esta condena viene después de que se debatiera muy intensamente y cayera en dos oportunidades la famosa ley de ficha limpia. Mm. ¿Qué opinión tiene de la ficha limpia? ¿Qué cuestiones positivas podría tener? ¿Qué riesgos o desventajas cree que podría tener también? Se llama ficha limpia a una ley que le impide a alguien que tiene dos condenas confirmadas, a pesar de que no la tuviera firme, es decir, a pesar de que mantendría la presunción de inocencia, se le impediría acceder a un cargo público. A eso le denominamos ficha limpia. Mm, Nosotros en la Argentina, para inhabilitar a alguien para ocupar un cargo público, necesitamos que tenga una condena firme. mm, Países como Chile, como Uruguay o como Brasil, inclusive, ya con dos condenas, con la doble conforme, por más que no tengan la confirmación, ya no pueden ser candidatos. Yo pienso que esto debe ser así, mm, porque pero hay presunción de inocencia todavía. Sí, también tiene presunción de inocencia al que ponen en prisión preventiva. Pero ¿cuál es el objetivo de la prisión preventiva? Evitar que no se haga justicia, evitar que se eliminen pruebas, evitar fugas. Entonces, vos tenés que ese principio de presunción de inocencia reglamentarlo en aras de obtener un país más justo, de lograr que se haga justicia. Acá lo mismo. Ese principio de presunción de inocencia, vos tenés que reglamentarlo con ficha limpia para evitar que alguien que tiene un altísimo grado de sospecha de culpabilidad mm, pueda acceder a una gestión pública, de manejar los recursos. La presunción de inocencia es un derecho que todos tenemos, y como todo derecho puede ser reglamentado. Y ficha limpia lo que hace es reglamentar ese principio de presunción de inocencia, porque no es lo mismo vos o yo, que gracias a Dios no tenemos ni denuncias, ni procesamientos, ni primera instancia, que alguien que tiene segunda instancia confirmada. Y no es lo mismo. Entonces, ante la duda, no, mira, mejor vos no competís. Y a mí me parece bien. Lo que pasa es que, bueno, en Argentina es difícil. El Congreso no avanza con ese tema. Algunas provincias lo tienen, Mendoza, por ejemplo, pero a nivel nacional siempre hay algún motivo para no sacarlo. O porque es año electoral, o porque
estamos discutiendo estos temas de la presunción de inocencia, que el pueblo elija. Yo estoy de acuerdo con la ficha limpia. Creo que debería haber salido y no salió. Ujú. Doctor, le hago una última pregunta. Obviamente, que queda en evidencia, como está contemplado por la Constitución, el poder que tienen los jueces de la Corte Suprema, al ser en definitiva la última instancia de uno de los tres poderes del Estado. Claro, hoy se da la particularidad de que ese poder está en manos de solamente tres personas, que es, si uno mira a nivel internacional, una anomalía. Obviamente hay muchas razones de por qué eso sucede. Le hago dos preguntas en relación con esto. Primero es si considera que puede ser un poco riesgoso pensando siempre en que los fallos de la Corte tengan, más allá de que sean justos, tengan además aceptación, legitimidad en un sentido más amplio del término, permanecer mucho tiempo más con solo tres jueces. Y adicionalmente, si cree que habría que pensar en una corte ampliada más allá de llegar a los cinco que está hoy estipulado en la ley, pero que porque el Congreso no se pone de acuerdo no se termina logrando. Es una situación excepcional, esta de que tengamos una corte integrada por tres personas. La verdad es que la ley prevé cinco. Es lo que ocurrió siempre en la Argentina, a excepción de la década del 60, en la que hubo siete, en la década del 90 hubo nueve, pero si no, en general la Argentina tuvo cinco. Es cierto, es un país, es una corte muy chica, Uruguay tiene la misma cantidad de miembros que nosotros, pero después Estados Unidos son nueve, y en Brasil son 11, y en Japón son 15, y en Suiza también. Chile, Perú, Chile y Colombia tienen cortes de 20 y pico de miembros, Mm, pero es porque la tienen divididas en salas. Yo creo que la Argentina podría tener una corte más amplia. No, la teoría de Rosati es que una corte más amplia es más burocrática, tarda más. En lugar de haber cinco vocalías, igual, tener, pasar por siete, entonces por ahí cada fallo tardaría más. Pero bueno, con ese criterio hagamos una corte de uno solo, que iría más claro. rápido. Entonces, me parece que debería haber por ahí una corte de siete miembros, me parece que sería adecuado, y hasta por ahí inclusive es más fácil, porque en este momento hay que cubrir dos vacantes, por ahí sería más fácil cubrir paradójicamente cuatro que Mm, dos, porque a lo mejor de esa manera se puede negociar, uno que proponga uno, otro que proponga otro, y sobre todo para incorporar mujeres, no porque a mí me gusta el grupo femenino, pero me parece que hay mujeres que son muy valiosas para integrar la corte y sería hora que se las incorpore. Así que a tu pregunta es, creo que la corte debería ser ampliada, creo que no es bueno, esto con un auto funciona con, no sé, o tiene sí. una rueda desinflada o tiene, no sé, con tres bujías Puede en una. funcionar igual, pero no es lo ideal, digamos. Pero no es lo ideal, exactamente. Uno mismo puede Mm, andar igual por la vida, si tenés fiebre, si andás engripado, pero bueno, no vas a rendir lo mismo, no es ideal. Así que soy de los que cree que se puede ampliar. Pero es un tema álgido, porque elegir jueces de la Corte no es fácil. Se necesitan dos tercios del Senado para darle el acuerdo, ya mm, sabemos lo que pasó con el hijo de García Mancilla, y porque los presidentes tienen criterios para proponer jueces de la Corte que no son de eficiencia, son criterios políticos, entonces se complica mucho más todo esto. Esperemos que eso se sanee para poder evitar estas cortes que, como vos decís, sí, con tres miembros generan como una sensación de que hay dos o tres que manejan todo. Es mm, preferible que no fuera así. mm. Doctor Lonigro, realmente un placer escucharlo y muchas gracias, por este tiempo. Bueno, un placer, que siga muy bien. Gracias. Gracias.